Buenas tardes, profe. Álvaro, tu audio.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Ya, bueno, ya creé el chat para el grupo de este bimestre. Pues ya Brigitte lo tiene, ya que ella les pase la liga de acceso. Ok, profe. Bueno, nada más denme chance, voy a bajar la lista. Nomás para confirmar. Muy bien, Brigitte. Presente, maestro. Nikki. Presente.
Guadalupe. Presente, maestro. María Alejandra. Presente, maestro. Luis Armando. Arnold. Presente. Cassandra. ¿No está Cassandra? No, profe. Irving. Presente, profe. Álvaro. Presente, profe. Ángel. Presente, maestro. Lendi. Tampoco está. Lendi Araceli. Sí está, Mami, presente. Creo que no sirve mi audio. ¿Me escuchan? Ángel igual está, maestro. Creo que no Ya la vi, ya la vi. Sí, dijo. Russell. Sí está Russell, maestro, Sí está pero no Russell, tiene sí. audio. No tiene Ya audio. lo vi. Ileana. Presente, maestro. Manda un chat, no tiene audio. Muy bien. Bueno, pues ya pasé la lista. Ya podemos seguir. Rubita. Lupita, tu audio. Sí, ya lo escuché. Bueno, pues pues nos toca hablar sobre la auditoría, ¿verdad? La clase que vamos a tener en este bimestre. Pues corresponde a la materia de seminario de auditoría. ¿Alguien de aquí trabaja en auditoría? Negativo, profe. No, profe. Muy bien. Bueno, primero, antes de, quisiera que me comentaran, ¿qué creen ustedes que es la auditoría? Perdón, el seminario. ¿Qué consideran ustedes que es un seminario? Como la aplicación de algo aprendido. O También Más como que es un fuerte, que casi repaso no se de escucha. todo lo que... Es A como ver. reunir todo lo aprendido en uno solo. Ajá, como un repaso de todo lo... Para encaminarnos a la práctica, ¿no? Ok, les escucho, les escucho. Bueno, pues un seminario surge en el siglo XVIII y cuando uno va a una cátedra, pues el maestro les da la clase, el maestro guía la clase, el maestro hace la clase. Y cuando uno va a un seminario, en realidad de lo que se trata es de conjugar la investigación y la docencia, es decir, que todos participamos en el estudio y en la creación del conocimiento. Entonces es un grupo de aprendizaje que
pues todos contribuimos a la creación del conocimiento del tema y se supone que todos son expertos o todos son conocedores del tema. Entonces, si nadie es experto, porque no trabajan en auditoría, pues no vamos a poder tener un seminario, ¿verdad? Y le vamos a tener que cambiar a la clase a una clase de auditoría. Además, no solo no son expertos, sino que no se están desarrollando en esta área. Y no les veo así como con ganas de decir, yo me voy a dedicar a la auditoría y mañana voy a empezar a trabajar de auditor, ¿verdad? Que Ale tenía ganas, maestro. ¿Quién tiene ganas? Ale. Yo no, maestro. Ya teniendo clases de auditoría dije que no, porque son muchas normas que te debes de saber y no. No, realmente la auditoría no son muchas normas que te deben de saber. Quien se debe de saber las normas es quien hace la contabilidad. Y el auditor debe saber las mismas normas que las que sabe alguien que hace contabilidad para poder revisarlas. Pero bueno, entonces, dado esta condición en la que nos encontramos, pues no me queda otra que cambiar la visión de la materia y girar hacia que veamos esta materia desde los ojos de un contador de empresa, de un contador general, de un director general, de un gerente de empresa. Lo veamos desde la óptica, no del que va a dar el servicio de auditoría, sino del que va a recibir el servicio de auditoría. Y que sepa todo lo que es una auditoría para poder recibir los servicios de auditoría, ¿no? O sea, si yo no sé qué es lo que me deben de dar, pues me van a engañar. Si yo llevo mi auto al taller y yo no sé qué es lo que le van a hacer, me pueden decir, ya se le hizo y no le han hecho nada y me cobran, ¿verdad? Es cuando menos tengo que saber lo que es. Y por ahí vamos a trabajar. Entonces, la materia que tenemos es seminario de auditoría. Entonces, viene la pregunta. Aquí sí, quiero que me digan qué creen que es, qué piensan que es una auditoría. Definan auditoría. Es una revisión, ya sea de un procedimiento o en este caso de la contabilidad por parte de una empresa. ¿Dijiste qué, perdón? Es una revisión, ya sea de algún proceso o en este caso de la contabilidad de alguna empresa. Ok, le pusiste que es una revisión. Ok. Es una emisión de una opinión de un auditor, ¿no? O sea, para ver los errores materiales y errores o fraude. A ver, repite lo que dijiste. Es la emisión de una opinión de un auditor, una auditoría, para que pues esté libre de errores, para que no haya fraude. Es una opinión y la opinión te libera de los errores. Es la emisión de la opinión de un auditor. Okay. Para que pues esté libre. O sea, él checa todos los
lo que es el marco de información que hay en la empresa contable para que pues él pueda catalogar si hay error o hay fraude. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más? Yo pienso que es una revisión para saber si se aplicaron todos los procedimientos y normas de financieras en una empresa. Ok. ¿Algo más? Bueno. Le pusieron la palabra revisión, que sí es una revisión, pero una revisión no llega a ser una auditoría. Es decir, si yo ahorita imprimo un cuestionario que diga el cuestionario, la compañía aplica las normas de información financiera, palomita de sí. La compañía aplicó la norma B1, sí. Y empiezo a revisar todo eso que dice el cuestionario. ¿Esto es una auditoría? No, sería ¿Por como qué no es parte. una auditoría? Porque es solo superficial, nada más es un checklist de lo que ya se hizo. Más no estamos revisando si lo hicieron correctamente. Bueno, después agarro y digo, vamos a revisar que el auxiliar haya hecho correctamente la conciliación bancaria. Y reviso la conciliación bancaria. De principio a fin. Tu audio, Russell. Y reviso la conciliación bancaria de principio a fin. Bien revisada, es más, te cuento errores y le digo al auxiliar, corrige esos errores. Y los corrige. Eso es una auditoría. Sí. No, porque no se está revisando en sí todo, solo estamos revisando una partida del estado financiero, ¿no? Bueno, yo a esa definición que habíamos dado también le puedo anexar que es una indagación o aplicamos un conjunto de pruebas para buscar evidencias de que se está cumpliendo. Tu audio, Irving. A ver, Guadalupe, tú estabas hablando, ¿no? Sí, aparte de hacer una revisión, esa es una indagación a profundidad. Auditoría la hacemos con el fin de buscar evidencias de que Bueno, pues no hayan posibles errores. Hago todas esas indagaciones que dices, le pregunto cómo lo hace, cada cuánto tiempo lo hace, qué le pone, qué no le pone, y hago todas las indagaciones, perdón. ¿Esto es una auditoría? Todavía, aún así, todas esas indagaciones me tienen que formar evidencias. Esas evidencias van a respaldar la opinión que el auditor va a dar. Fotostáticas, obtengo toda la evidencia de lo que revisé. ¿Eso es una auditoría? Son pruebas utilizadas en la auditoría, maestro. Es Tanto el parte de muestreo de las auditoría. partidas, la indagación, el amarre de los saldos, todo. Entonces, ¿qué es auditoría para ustedes? Es la recabación de información y pues poder confirmar que esté todo bien en la empresa que estás auditando para que asimismo se puedan hacer los reajustes. Y si confirmo que todo está mal, pues ya se no es hace un auditoría. reajuste. Sí, pero sigue para siendo una auditoría y se va a emitir una opinión desfavorable. Exacto. Pues sí, puede ser que tengamos una opinión desfavorable, claro. Entonces, entonces, ¿qué fue? Vamos a ver qué es una auditoría, cómo se define la auditoría.
La auditoría es el examen crítico, ese examen, esa revisión, ese como le quieran llamar. Crítico, profundo, y que sea profundo no significa que sea mucho. Pero es un examen con la idea de criticar lo que estás revisando, ¿no? Sistemático porque tiene que tener un proceso que lo realiza una persona cuya característica debe ser que sea independiente del sistema auditado. ¿Sí? Quien audita no puede formar parte de lo que se está auditando. Cuando quien audita forma parte de lo que se está auditando, entonces lo que está haciendo la persona es una revisión. Yo me puedo autorrevisar, pero no me puedo autoauditar. ¿Ok? Entonces, que audita, ¿no? Una organización, un sistema, un proyecto, un producto, con el objeto o el objetivo de emitir una opinión independiente y competente. Entonces, si tomamos las palabras clave, decimos que es un examen, que es sistemático, que está realizado por una persona independiente y para revisar un algo, ¿no? Con el objetivo de emitir una opinión sobre lo auditado. Y esas 5 cosas es lo que es una auditoría. Si no tiene el objetivo de emitir una opinión, no está haciendo una auditoría, está haciendo una revisión. Si la persona no es independiente a lo auditado, pues entonces no es una auditoría porque no me puedo autoauditar. Si no tiene un sistematizado mi proceso de hacer el trabajo, pues tampoco es una auditoría porque la auditoría tiene que tener un proceso establecido. Y obviamente si no hago algún examen, si no reviso nada, pues ¿para qué? Entonces, de muchas y múltiples definiciones que observé y leí o que he leído en los años que llevo de esto, creo que esta es una definición muy acertada de lo que es una auditoría. ¿Algún comentario? No, profe. Bueno. Pero la auditoría la puedo clasificar, ¿no? Y hay quien la hace auditoría interna y que la hace auditoría externa. La auditoría interna, no obstante de estar dentro de la empresa, no forma parte de lo que se está auditando. Es decir, el departamento de auditoría interna no es el responsable de inventarios, no es el responsable de la cartera. Él va y audita inventarios, cartera, y hace sus pruebas, y él es un independiente, emite su opinión sobre lo que auditó, y pero no está involucrado como responsable de ese departamento y por lo tanto es válida su opinión o su informe que emita. Y entonces, en función de quién va a hacer el trabajo, es si es auditoría interna o auditoría externa, ¿verdad? Claro está que la función de auditoría interna
la va a llevar a cabo un personal que puede ser interno de la compañía o un personal que puede ser externo. Y uno se pone a pensar, ¿y cómo si es auditoría interna que la está llevando a cabo un externo, se llama auditoría interna? Pues sí, así es, porque la función de auditoría interna es diferente a la función de auditoría externa. Y hay un equipo que, bueno, al rato vamos a platicar sobre los equipos y sobre los temas que van a estar exponiendo. Y a un equipo de ustedes les va a tocar hablar sobre la auditoría interna y y ahondará en todo este concepto de cómo se estructura y qué debe ser y cuáles son las funciones que debe llevar a cabo un departamento de auditoría interna. Mientras que las auditorías externas, lo que busca es evaluar las actividades de una empresa. Buscando pues analizar sus procesos, su gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dudas de auditoría interna, auditoría externa hasta ahorita? No, profe. Muy bien. Pero también hay auditorías en base a lo que se audita. La auditoría legal, ¿no? Que normalmente los abogados la llevan a cabo para validar lo que hace una empresa en el aspecto legal, si sus contratos y eso. Que pues nosotros como contadores pues no le metemos a eso. La última, que es la de la auditoría de gestión de normas, como podría ser la norma ISO 9000, como podría ser la norma mexicana de producción, la NOM de refrescos, la NOM de cigarros, la NOM de no sé qué, en donde expertos en producción hacen la auditoría de esa gestión de producir, armar, hacer, ¿no? Y la auditoría. Entonces, esas dos normalmente los contadores no las hacemos. De repente habrá algún contador que sea muy bueno en procesos de producción y hay una auditoría de gestión. O que la gestión que se vaya a hacer a validar sea una gestión contable, lo hace un contable. Pero normalmente las dos de los extremos no las llevamos a cabo. Las que sí llevamos a cabo es la auditoría de procesos y la auditoría financiera. La auditoría de procesos se divide en dos: la auditoría administrativa y la auditoría operacional. Entonces resulta que tenemos tres niveles, ¿no? La auditoría administrativa, la auditoría operacional y la auditoría financiera. Ambas, estas tres, las puede hacer tanto auditoría interna como auditoría externa. El departamento de auditoría interna puede hacer una auditoría administrativa, operacional y financiera. El departamento de auditoría externa, o el despacho de auditoría externa, puede hacer una auditoría administrativa, operacional o financiera. Entonces, pueden estos mundos ser revisados por internos o externos. Normalmente, como hemos comentado, pues contadores que están expertos en procesos administrativos, operativos y financieros. Entonces, sobre este tema vamos a platicar en este bimestre.
el equipo número 1, a quien le toque el equipo número 1, va a hablar sobre la auditoría interna. ¿Qué es una auditoría interna? ¿Cuáles son las funciones y todo lo que hace una auditoría interna, verdad? Y el equipo 2 va a hablar sobre auditoría administrativa y el equipo 3 va a hablar sobre auditoría operacional. Y eso va a suceder en el primer mes. En el segundo mes va a trabajar, o sea, van a exponer los 3 equipos otra vez en el siguiente mes para hablar sobre la auditoría financiera. La auditoría se divide en 3 etapas. La etapa preliminar o previa, de planeación de la auditoría, la etapa de ejecución de la auditoría y la etapa de generar los informes de auditoría. Y eso cada equipo le va a tocar su parte de esas 3 etapas y va a exponer lo que es la auditoría. Pero la base sobre la que se sustenta la operación de los negocios y que todo el tiempo lo escuchamos, que es su control interno. Perdón. Y siempre escuchamos que el control interno, que un buen control interno, que las empresas deben tener un proceso de control. Y nos las pasamos escuchando de eso, pero nunca vemos qué es el control interno como tal. Hasta que llegamos a la escuela y nos empiezan a platicar sobre control interno. Ustedes ya vieron la materia, ¿verdad?, de control interno, auditoría y auditoría, y la materia de auditoría. Quisiera que me platicaran qué es el control interno para ustedes. A ver, ¿quién dice yo? No, fue la pregunta, maestro, ¿qué de control interno, no? ¿Qué entiendes por control interno? ¿Qué me puedes comentar del control interno? Yo entiendo que el control interno es como un proceso Si le puedes hablar más fuerte o subir a tu volumen. es el control interno, yo entiendo que es como cuando el auditor checa todo el proceso de la empresa, cómo va desde cómo hacer un producto, cómo hacer posiblemente un asiento, cómo hacer un corte de caja, que todos los procesos que la empresa tenga, siento que eso es como un proceso interno que él verifique y valida que se haga correctamente y de acuerdo a cómo ha sido plasmado para evitar como que errores, como que saltarse eh, eh, un- una tarea, en cierta forma decir, hacer corte de caja, primero tengo que imprimir mis vouchers, luego contar mi dinero y no hacerlo al revés, primero contar mi dinero y luego embolsarlo, no sé, siento que ir paso con paso, siento yo que es el control interno. Ok, lo enfocaste a auditoría, a la revisión. Perfecto. Pero ¿qué es lo que se va a revisar? ¿Qué es el control interno? O sea, para ir entendiendo el control interno, debemos de pensar en qué es, ¿no? ¿Qué es físicamente? ¿Qué es conceptualmente? ¿Cómo se come? Entonces, ahí, ¿qué me pueden decir del control interno? Pues es un proceso, ¿no? Por el cual tiene que pasar, o sea, la empresa, digamos que en este caso el gerente tiene que ver que sea una forma efectiva en la que se pueda trabajar y que todo sea con menor tiempo y con mejor calidad. Ok, es un proceso, vamos a quedarnos con es un proceso que debe de buscar que sea en menor tiempo y con mejor calidad. Ok, ¿qué más me pueden decir del control interno? Pues también entiendo que el control interno es como una guía que la empresa
decide manejar o realizar, donde cualquier persona que necesite realizar una acción pueda recurrir a él para saber qué es lo que debe de hacer. O sea, está plasmado cómo se deben de hacer las cosas. Un manual. Un manual, una guía, una lista de lo que tiene que hacer, el cómo, ¿no? De cómo se tiene que hacer, ajá. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos allá del control interno? ¿Me escuchan? ¿Sí te escucho? Es como un proceso que nos da cierta seguridad. Ok, un proceso que nos da seguridad. Muy bien. ¿Alguien algo más? Vamos entonces a continuarle. Entonces, fíjense, el control interno comprende el plan de organización, ese manual, esa estructura, esa forma, ese plan que tiene la empresa, con todos los métodos y procedimientos, todos esas instrucciones. Entiéndase por método la instrucción de cuál es la forma en la que se trabaja. Y los procedimientos, que es el cómo, el de lo hago así, y luego brinco aquí, etcétera, etcétera. Entonces, que en forma coordinada se adopta en un negocio para la protección de los activos, para proteger los activos, para la obtención de información financiera correcta y segura, para la promoción de la eficiencia, eso que decían de hacerlo bien, rápido y al menor costo. Entonces, para la promoción de eficiencia de la operación y que además se adhiera a las políticas que descritas por la dirección. Todo esto es como definimos el control interno. Pero ¿para qué existe esto? Entonces, si este es el control interno, este es el control interno contable. De todo este control interno grandote que está definido aquí, cuando decimos que solo me interesa la parte que sirve para salvaguardar los activos y para la confiabilidad de los registros contables, ese pedacito del control, esa sección se le llama control interno contable. O sea, hay un control interno global que implica todo, y hay una pequeña sección que es el control interno contable. También este control interno contable debe de ser efectuado desde o por el Consejo de Administración de la entidad, por la gerencia y por el demás personal. En pocas palabras, debe de ser ejecutado, diseñado, operado por toda la empresa, desde el Consejo de la Administración hasta el personal más abajo de un organigrama. Entonces, pero el control interno lo vemos que busca que las operaciones se hagan en forma eficaz y eficiente. Busca que sea fiable la información financiera, que haya una salvaguarda de los recursos, que haya un cumplimiento de las leyes y las normas y prevenir errores y irregularidades.
Bajo eso que le llamamos lograr los objetivos de la empresa, ¿no? Digamos, toda empresa tiene como objetivo ser eficaz y eficiente en sus operaciones. Entonces, los objetivos del control interno son estos. Los 4 son los objetivos del control interno. O sea, como que no los debemos de saber de memoria. Y se los dejo para que lo copien, le tomen una foto, hagan lo que quieran, para que no se les olvide. Ay. Muy bien, entonces hablemos de cada uno de ellos. Mi objetivo de control interno es proteger los activos. Es decir, los activos se pueden dañar, siniestrar, robar, y otras cosas que podríamos ponerle. Y entonces debo de tener un control interno que proteja mis activos. Es decir, el activo de una empresa es la suma de todo, bancos, cuentas por cobrar, ¿no? Mi control interno debe proteger mi activo. Si hay un incendio y se quema mi planta, para que no desaparezca mi empresa, yo debo de tener un seguro contra incendios. A lo mejor yo tengo una oficina con 2 computadoras y el activo más valioso no es mis computadoras, sino la información que está en las computadoras. A lo mejor no me va a interesar tener un seguro contra incendios allá en mi oficina, ¿verdad? Pero sí me va a interesar tener un respaldo de mi información, que es mi activo más importante. Entonces, el control interno comprende todos esos procesos que garantizan el respaldo y el mantenimiento de mi información. Entonces, hoy lo que quiero que salgamos de la plática de hoy, o sea, que lo que vamos al término de la clase de hoy, quiero borrarlas de su mente, que la auditoría solo es de estados financieros y que el control interno solo es para sacar un estado financiero, ¿no? Eso es lo que quiero que se les borre de la mente el día de hoy. Porque erróneamente así nos los han inculcado desde siempre, que el control interno es el que nos sirve para proteger, que no me roben en la empresa, que no me roben los inventarios. Y no, la verdad es que el control interno sirve para eso y muchísimo más. Y ese muchísimo más que me sirve el control interno es el que quiero que salgamos, ¿no? Bueno, entonces el primer objetivo del control interno es proteger los activos. Así de corto lo podemos poner. Y de largo, que es la protección de los activos que son utilizados para las actividades de la empresa. Y todavía hay definición más larga. El otro objetivo del control interno
es obtener información financiera clara, objetiva, completa, y la información, y aquí dice obtener información, amplio. La información puede ser un reporte de producción, un reporte de asistencias del personal, un reporte de saldo de clientes, un reporte de unidades producidas, unidades vendidas. Todo eso es información. Además, está la contable, ¿no? Entonces, el objetivo del control interno es obtener información operativa y financiera, exacta, confiable y oportuna. Si le quisiéramos poner más rollo. Pero bueno, la obtención de información es así de sencillo. Digo, si me traen una información falsa, pues no es información. Entonces, por eso no la califico, nomás con que sea exacto. Otro objetivo del control interno es la creación de normas y procedimientos internos. Es decir, políticas, procedimientos, manuales, formas de trabajo, ¿no? Que están montados en un sistema. Pero ahorita estamos hablando de mi objetivo. Mi objetivo como control interno es crear normas y procedimientos. Y el último de los objetivos del control interno es que se cumplan las leyes, los reglamentos, tanto internos como externos. Es decir, si la corrupción, la ley la prohíbe, una empresa debe de tener elementos que eviten que los empleados hagan acciones corruptibles, como por ejemplo, uno de mis gerentes le puede ir a uno de los clientes y ofrecerle una mochada para que me compre a mí y no a la competencia. Ese es un acto de corrupción. Mi objetivo del control interno es evitar que eso suceda. Porque en este acto de corrupción, quien pierde realmente es la empresa. Porque ese gerente va a ver cómo recuperar, sacarle el dinero a la empresa para pagar un acto, ¿no? O que yo no haga actos en contra de la protección ambiental. Todo objetivo de control interno es que se respeten las leyes y reglamentos. ¿Quién los tiene que respetar? Pues los empleados, porque las empresas no se mueven solas. Entonces, estos son los 4 objetivos del control interno. ¿Alguna duda de los objetivos del control interno? Entonces, imagínense que ustedes son el control interno. Y como ustedes son el control interno, ustedes son esto. Piensen, yo soy el empleado que tiene que tener un plan de organización con todos los métodos y procedimientos que yo voy a coordinar para que el negocio los adopte para proteger los activos, obtenga información financiera, promueva la eficiencia y me adhiera a las políticas prescritas por la dirección. Perfecto. Con estos objetivos. Con estos objetivos.
Y entonces me pregunto yo, ¿y qué elementos, qué herramientas debo de tener para poder hacer esto? Para que yo pueda lograr ejecutar el control interno en mi empresa, que jale mi empresa, que le vaya bien a mi empresa. Para que yo pueda hacer esto, necesito elementos para trabajar. ¿Cuáles son los elementos del control interno? Entonces, estos son los elementos del control interno. El ambiente de control, la evaluación de riesgos, los procedimientos de control, la supervisión y evaluación, y los sistemas de información y comunicación. Esos son los elementos que yo debo de tener. Ahorita vamos a ver qué es cada uno de ellos. Pero estos son los 5 elementos del control interno. Igual, cópienlos, apréndanselos, que es bien importante entenderlo. Nos vamos con el primero. El ambiente de control. La definición dice que el ambiente de control está dado por los valores, la filosofía, la conducta ética y la integridad dentro y fuera de la organización. Es necesario que el personal de la empresa, los clientes y terceras personas relacionadas con la compañía lo conozcan y se identifiquen con estos valores, con esta filosofía, con esta conducta ética. Y se los puedo decir, ¿han ustedes escuchado que alguien vaya a Bimbo y les diga, voy a ir con el gerente general de Bimbo y le voy a ofrecer una mochada? ¿O han escuchado, allá tienen un código de ética que les prohíbe a los empleados recibir moches? Entonces, la filosofía y los valores ya están dados en la empresa. Así como sabemos que hay empresas en donde son bien corruptos y ellos vienen y te ofrecen y hacen contigo los negocios más chuecos que puedan, porque esa es su filosofía. Porque no tienen valores, porque tienen conductas antiéticas, no tienen integridad. Entonces, ¿qué es lo que debo de procurar en mi empresa? Que haya un buen ambiente, que se respire un buen ambiente. Ustedes pueden llegar a una empresa y con solo poner un paso en la empresa, dicen, en esta empresa se siente que hay un buen ambiente de amistad, hay un buen ambiente de limpieza física, ¿no? Ves lugar limpio, lugar ordenado, y dices, aquí me gustaría trabajar. Y luego puedes llegar a un lugar donde esté todo sucio, tirado, no hay un buen ambiente, dices, aquí no quiero trabajar. Lo mismo sucede con el control, ¿ah? Que llegas a empresas y hay que llenar la forma número tal para hacer tal cosa, ¿no? Ni la llene, totalmente la pide. O no, aquí no podemos dar un paso si no llevamos a cabo todos los procesos de control. Ese es el ambiente de control. En sí es lo que se da. Pero como les decía aquí, ¿dónde quedó?
Como les decía en esta, el control interno lo dicta el Consejo de Administración de la empresa, desde arriba para abajo, es una cascada. Si el de arriba dice todo tiene que ser bien, los de abajo todo lo tienen que hacer bien. Si el de arriba no lo dice, los de abajo no lo van a hacer. Y si el de arriba está haciendo todo corrupto, pues los de abajo peor. Entonces, por eso se le da el carácter de elementos del control interno a los valores, la filosofía, la conducta ética e integridad. Normalmente está en un código de ética, en un código de mejores prácticas de la empresa, en donde dicta cómo debe operar mi negocio. El otro elemento para tener un buen control interno es la identificación y evaluación de riesgos. Es decir, yo debo de tener un estudio, un análisis, un documento que un proceso para evaluar los riesgos. Pero primero los tengo que identificar. ¿Cuáles son los factores que podrían hacer que una entidad no cumpla sus objetivos propuestos? O sí los cumpla, ¿no? ¿Cuáles son los factores positivos? ¿Y cuáles son los factores negativos? Cuando yo identifique un riesgo, algo que me impida lograr mi objetivo de la empresa, los debo de gestionar, los debo analizar y los debo controlar. Hay cosas que se pueden controlar y hay cosas que no se pueden controlar. Por decir, si yo tengo una gasolinería, pues mi objetivo es vender gasolina, ¿verdad? Hacer utilidades. ¿Cuál podría ser un riesgo que me impida vender? Pues uno muy simple, un incendio. Entonces, yo ya identifiqué que como tengo un producto altamente inflamable, pues tengo un alto riesgo de un incendio. ¿Y qué debo de hacer para que no suceda? ¿Cómo lo gestiono? Bueno, pues poniendo letreros, poniendo áreas ventiladas, manteniendo limpio, evitando que haya cosas que obstruyan. Y si se incendiara la empresa, ¿qué debo de hacer? Bueno, pues yo tengo un sistema de aspersión, tengo extinguidores, tengo cosas que controlarían si se diera el riesgo. Lo gestiono para que no suceda y lo controlo cuando sucede. Entonces, también puedo tener los riesgos de que la contabilidad se haga mal, porque alguien la quiera hacer mal, porque alguien no tenga experiencia para trabajar. Entonces, veo qué riesgos tengo y veo cómo los gestiono y cómo los controlo. Entonces, la evaluación del riesgo es otro de los elementos del control interno. Y que si yo soy el líder del control interno, pues también tengo este elemento por trabajar. Otro elemento son los procedimientos de control.
Que no se confundan los procedimientos de control con los sistemas de información. Ese es un error muy común. El pensar que el sistema donde yo capturo mis facturas es mi control. El sistema es un sistema donde procesa la información. Los controles son los diferentes candados que evitan que se haga una operación falsa, que se haga una operación por un monto incorrecto, que no se haga una operación que que no se debió haber hecho, que se haga una operación que no se debió haber hecho. Entonces, esos son los procedimientos de control. Y se define como son los procedimientos emitidos por la dirección y consiste en políticas, procedimientos que aseguran el cumplimiento de los objetivos de la entidad y que son ejecutados por toda la organización, además de brindar las medidas necesarias para afrontar los riesgos. ¿Okay? Entonces, un extintor es un procedimiento de control. De controlar cuando ya sucedió un riesgo. Entonces, este tercer elemento es el procedimiento de control. Supervisión. Instrucción dada y no supervisada, ya saben a dónde se va. Entonces, pues tiene que haber un sistema de monitoreo que esté periódicamente, diariamente, en forma continua, o sea, sin parar, para evaluar las tareas de manera que se están realizando, todas las funciones y las tareas de manera adecuada. Y recuerden que les dije que el control, uno de los objetivos del control interno era promover la eficiencia, etcétera, etcétera. Claro, si yo estoy viendo que las cosas están saliendo mal cuando los estoy supervisando, pues hago y propongo los cambios para mejorar. Y la supervisión la puedo llevar por mí mismo, jefe de la operación, quien está haciendo la operación. Pero también lo puedo hacer por medios de externos. Ya sea mediante auditoría interna o mediante auditoría externa, externos al proceso. También estos forman parte de la supervisión. Y es donde vamos a trabajar desde esta trinchera de auditoría interna y auditoría externa. Vamos a trabajar para entender que los procesos de control son indispensables y necesarios en toda empresa. Si no tengo un control interno bueno, no va a funcionar mi empresa nunca. Va a ser una buena empresa. Y así vemos que nacen muchas empresas y mueren porque no controlan su inventario, no controlan sus riesgos. Por decir, muchas empresas nacen como una persona física y a los 2, 3 años están cerrando la empresa porque no pagaron sus impuestos y su riesgo es muy alto y se están muriendo, ya les cayó Hacienda y porque no ejecutaron todos los procesos de control ni tuvieron una filosofía de control interno de cumplimiento. Entonces, la supervisión es lo más importante desde que ya se diseñó, ¿no? Hay que darle seguimiento. Y el último elemento son los sistemas de información y comunicación. En las empresas donde trabajamos, normalmente hay un sistema que puede ser manual, el reporte diario
de ventas. Aquí lo tiene, jefe. Todo esto se vendió hoy. Y digo manual porque quien lo hace, agarra, imprime el reporte de caja de ventas del día y lo entrega. Pero hay sistemas de información electrónicos donde no imprimes nada. Donde el jefe nada más si quiere ver cuánto se vendió, entra a su computadora y lo consulta. Y lo que está haciendo es una comunicación, está comunicándose con la información y generando un reporte. Entonces, hay un sistema de información y comunicación. El sistema de información, ahí se monta todo lo que está sucediendo. Se utiliza para identificar, procesar y comunicar la información a todo el personal, de tal manera que le permita a cada empleado conocer y asumir su responsabilidad. O sea que si yo soy un vendedor, puedo entrar al sistema y preguntar cuánto ya vendí en la semana. No, pues no me van a dejar permitir ver cuánto vendió mi vecino, ¿verdad? O otro vendedor, pero yo sí. Y este sistema de información me permite a mí conocer cuánto ya vendí, cuánto ya debí haber vendido y asumir mis responsabilidades de, pues si no estoy llegando a mis metas, me van a bajar mi comisión. O ya llegué a mis metas y voy a exigir el pago de mi comisión. Entonces, estos elementos del control interno los tenemos que ver. Ahora quiero que los vean como, no como auditores, sino como directores, como gerentes, como jefes de la empresa donde están, para que hagan el análisis de cómo lo debo de utilizar. ¿Dudas? Bueno, ahorita Creo que no, quiero profe. que, perdón, No, creo que no. bueno, ahorita quiero que entren a la plataforma, vean y la lean lo que hay, que lo que vamos a hacer este mes y lo platiquemos.
Muy bien, ¿me pueden dar los nombres del equipo número 1? Nosotros, maestro. Por eso, nombre. Acosta López. ¿Quién más? Diseño para una Iki. Ajá. Gutiérrez Sosa. Arnold Gutiérrez y Alejandra. Echeverría Navarro. A ver. Echeverría. ¿Y los otros dos quiénes fueron? Diseño para Gutiérrez. una. Sí, por eso. Yo ya tengo a Costa, Briceño, Echeverría y me falta Gutiérrez y Gómez. Gutiérrez. ¿Y? Y Arnold. ¿Ah? Sí, Luis Luis Gómez. y Arnold. Que hable solo uno. Sí, son Luis y Arnold. Ok. El equipo número 2. Álvaro Rosas Castillo, Araceli Santoyo Castro y Guadalupe Contreras Flores. ¿Y el otro equipo? Hoy Page, maestro. Irving. Salazar Mena Ángel. Zulu Gorosica Russell. Y Tumchi Ileana. Ok. Cassandra, ¿en qué equipo está? Como no asistió, no está, pero si quiere lo puede poner en el de nosotros. Somos 3 nada más hasta ahorita. ¿En el 2? En el 2, maestro, así es. Ok. Ok, pues ya quedamos con los equipos. ¿Dudas, broncas, problemas? La otra semana nos tocaría exponer entonces, ¿no? Sí. Es una hora efectiva. De tal forma que el equipo número 1 expone una hora. El equipo número 2 le va a dar como para 30 minutos. Y la siguiente clase va el equipo número 2 con sus otros 30 minutos. Y el equipo número 3 con sus 30 minutos, con su hora. Maestro, solo para corroborar, el equipo 1 es interna, el 2 sería auditoría administrativa y el 3 auditoría operacional. Así quedan los temas. No. ¿Cuáles son los temas? Ahí está ya. Vamos a ver. En la actividad dice, el equipo número 1 va a hablar de auditoría interna. Expone el 12 de junio. El equipo número 2 va a hablar de auditoría operacional. De auditoría operacional.
el equipo número 2. Y el equipo número 3 le toca auditoría administrativa y auditoría al desempeño. Ok, hay una línea muy delgada entre la auditoría operacional y la auditoría administrativa. De hecho, muchos autores las mezclan. ¿Sí? Sin embargo, las mezclan como un todo. Pero luego a la hora de explicar y armar y hacer lo que es, sí la dividen. La auditoría operacional es cómo se hacen las cosas y la auditoría administrativa es cómo tomo decisiones para llevar a cabo las cosas. Entonces ustedes tienen que tener cuidado de no explicar los de auditoría administrativa, que no se vayan a ir por el lado de la operacional, ni los de la operacional se vayan a ir por el lado de la administrativa. Y la administrativa tiene también la auditoría del desempeño, porque tiene que exponer lo que hoy en día se entiende por auditoría del desempeño, que es muy común en el gobierno. Cómo se desempeñó la función, si cumplió sus objetivos. Ese equipo 13 va a ir hacia ese camino, hacia la auditoría administrativa, que es en base a qué documentos, en base a qué reportes, en base a qué formas se toman las decisiones de actuar. Mientras que la auditoría operacional se basa más en cómo se hacen las cosas, qué reportes se hacen, qué reportes se informan, y no cómo se usan, sino cómo se hacen y cómo se ejecutan las operaciones. Entonces, sí es muy importante que sepamos esto. Porque al final de cuentas, si yo estoy sentado en mi escritorio como director general de una empresa y mi sucursal deja de vender, vende poco. Vendía un millón y ahora solo vende 500,000. Entonces yo tengo que hacer pruebas. Tengo que hacer acciones para remediar el asunto. Y la pregunta es, ¿a quién hablo? ¿A mi departamento de auditoría interna? Dentro del departamento de auditoría interna, a los expertos en la operación, a los expertos en la administración, o contrato a un auditor externo para que me vaya? ¿A quién van a contratar? Es algo así como, me duelen los pies, voy a ir a ver al cardiólogo, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo vas a saber qué te duele si no conoces tu empresa y tu operación? Entonces, el objetivo de la exposición es mostrar las situaciones y condiciones, ¿sí? Que revisa, arma, estructura, valida una auditoría operacional o una auditoría administrativa o una auditoría del desempeño. Y los de auditoría interna que hacen estas dos funciones, lo que necesitamos es que nos explique el primer equipo lo que es un departamento de auditoría interna, de quién recibe órdenes, cómo hace sus planes, cómo los ejecuta, cuáles son sus alcances, cuál es su estructura, en qué posición está en el organigrama dentro de una empresa. Todo eso para entender lo que es auditoría interna. Ya que sepamos lo que es auditoría interna,
podríamos decir, pues mira, va a ser una auditoría operacional, administrativa o de desempeño. No puede hacer un dictamen de estados financieros, por lo tanto tengo que contratar a un externo para que me haga un dictamen de estados financieros. Pero si mi empresa no es tan grande y no puede tener un departamento de auditoría interna, eso no impide que yo no contrate a un externo para que haga las funciones de auditoría interna que requiere mi empresa. Por lo tanto, es importante que se identifique claramente en la exposición cuáles son las funciones de auditoría interna, quién las planea, quién les da las órdenes para que se ejecuten, para que podamos entender la diferencia entre auditoría interna y externa. Ahí radica la diferencia en cómo se hace un plan, cómo se hace un diseño, quién ordena, quién es el responsable final de eso. Ahí está la diferencia entre auditoría interna y auditoría externa. Y nos los deben de dejar claramente ahorita. Si pudiera el equipo número 1, si pudiera tener una laminita que diga diferencias entre auditoría interna y auditoría externa. Ok, maestro. Como una comparación, ¿no? Pues como lo quieran poner. Ventajas, desventajas, diferencias, objetivos de uno, objetivos del otro, pero no se me desvíen por externo. Siempre mi meta es que todos entendamos qué es y para qué sirve y cómo se come y cómo se hace todo de auditoría interna. Ok. Muy bien, me quedo para las dudas. No tenemos, maestro. Maestro, yo tengo un problema con mi cámara desde hace un poquito más de un mes y medio, pero por ratos me conecto con mi celular para que pues, vean que esté pues, mi imagen allá, ¿no? Entonces no sé si tengo algún problema con usted, tengo que meter justificación o qué es lo que hago, entonces si está bien que siga haciendo lo que estoy haciendo. ¿Y cuál es el problema con tu cámara? No, pues que está como que bloqueada, enciende la lucecita de la cámara, pero no me deja ver mi imagen. Y ya lo desbloqueé y ya lo reinicié la computadora y no me deja ver imagen. Entonces, pues no sé, no he tenido el chance de poder verlo, pero pues por eso conecto mi celular para que pues vean que estoy conectado, pero pues tampoco lo dejo toda la clase o no sé. Bueno,
Cuando esté la exposición y todo, pues te conectas y te pones, pero pues bueno, yo no tengo problema. Pongo la cámara. Eh, Ok, ok. Está bien. Entonces pongo la cámara en mi celular. Así es, Dale, gracias, maestro. ándale. Bueno, pues si no hay dudas, vamos a esperar a las 9. Maestro, una duda, ¿hay que hacer algo en la academia? ¿A qué te refieres con algo? Es que no alcancé a escuchar algo de un foro, entendí. Pero no me asoma nada. No, yo no abrí foros. Ok, gracias. No sirven para nada los foros. Los pones y nadie chatea, nadie dice nada.